Este es el 44º problema que resuelvo con respecto a las actividades de tópicos de electricidad y electrónica. Y en este caso el problema que vamos a resolver creo que es un problema que ya habíamos resuelto en los primeros ejercicios con ley de Ohm o ley de Kirchhoff de corriente y de voltaje, pero esta vez lo vamos a resolver para, para poder sacar los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. Así que para no dar tantos rodeos vamos directamente al circuito. Vamos a hacerlo rápidamente. Así que lo que podremos identificar primero es que hay 5 resistencias, una con una incógnita R, dos de 40, una de 40 dos de 20, una de 40 y una de 10, y una fuente de poder de voltaje de 40 volts. Lo que nos está preguntando en el problema es el voltaje de Thevenin, que en este caso sería el voltaje de la entrada. En este caso la entrada es el voltaje que va de A hacia B, para así decir, o para así explicarlo, que el voltaje que vaya a dar de aquí a aquí va a ser el voltaje de Thevenin. Por lo tanto, como esta es la salida, significa que esto está como en una especie de corto. Por lo tanto, esta resistencia tendría que desaparecer. Así que voy a dibujar un circuito equivalente, el cual va a ser únicamente lo que vamos a tener que resolver del circuito. Ya desconectado la resistencia de la entrada, nos quedaría únicamente este circuito, y lo que se nos pregunta es el voltaje de Thevenin, que sería el voltaje que pasaría de A hacia B. Pero para ello primero tendríamos que resolver este circuito. Para resolverlo, pues va a ser únicamente reduciendo cada vez más el circuito. Y como podemos observar, por ejemplo, tendríamos que, por ejemplo, estas dos resistencias están en serie porque ambas están conectadas por el nodo A, y la corriente que pasaría por aquí sería la misma. Y esas también estarían en serie porque están conectadas al nodo B, y la corriente que pasaría por aquí sería la misma. Y a la vez estas dos corrientes, la resultante que nos salgan van a estar en paralelo, porque todas estas 4 corrientes están conectadas en paralelo con estos nodos de acá. No le voy a poner nombre porque ya porque no hace falta, pues básicamente, porque ya únicamente con ver los nodos ya sabríamos que están en corriente o en paralelo. Pero sí, voy a hacer un circuito más chiquito en el cual voy a desconectar todas estas resistencias, y voy a poner únicamente dos en paralelo, que serían las equivalentes de, por ejemplo, una va a ser estas dos en serie y otras dos en serie. La suma de estas nos van a dar las dos en paralelo. Así que lo voy a hacer rápidamente. Ese sería como el circuito que nos quedaría finalmente. Y las resistencias sería la suma de las resistencias, que en este caso 20 20 serían 40, y 40 y 10 serían 50. Ahora sí, para obtener las corrientes que pasarían por aquí, como estos tres componentes están en paralelo, ya sabemos que cuando las resistencias están en paralelo, el voltaje es el mismo. Y como estos dos resistencias están conectadas a esta fuente, significa que en todo este circuito hay 40 volts de mayor a menor potencial. Por lo tanto, podríamos sacar las corrientes que están pasando por estos caminos únicamente es dividiendo esos 40 volts entre la resistencia, que por ejemplo podríamos dividir 40 entre 40, en este caso sería 1 ampere que pasa por aquí, y 50 entre 40 sería 5 cuartos de ampere. Le vamos a poner 5 cuartos de ampere en esa dirección. Estos, ¿qué iba a decir? Estas corrientes son las que estarían pasando por estas dos, por esas 4 resistencias, para que quede claro. Sí, efectivamente. Y por ejemplo, por aquí van a estar pasando únicamente 1 ampere, y por acá van a estar pasando 5 cuartos de ampere.
Por acá deberían de estar saliendo la suma de esto, que sería 5 cuartos más 1 ampere, tendrían que ser en teoría 9 amperes, igual lo voy a hacer. 5 cuartos de ampere deberían de ser 9 cuartos, que diga, 9 cuartos de ampere, que estarían pasando por esta fuente y estarían entrando por acá. Ahí estaría. Efectivamente, y para obtener los voltajes sería únicamente multiplicar corriente por resistencia. En estos está fácil de saber porque es multiplicar por 1. Sería 20 volts de mayor a menor potencial, y aquí también 20 volts de mayor a menor potencial. Y para esta de acá, serían 40 por 5 cuartos, daría 50 volts, y 5 cuartos por 10 me daría 25 medios. 25 medios y 25 medios y 50. 50 más 25 medios, ¿cuántos serían? Estoy teniendo algunas dudas sobre esto. Ya acabo de detectar un problema. Y es que al momento de sacar la corriente de este lugar, lo hice mediante resistencia sobre voltaje, y es al revés, voltaje sobre resistencia. Deberían de ser 4 quintos de ampere. Lo puse únicamente al revés. Lo voy a borrar rápidamente. Sí, con razón no me andaban saliendo los voltajes que deberían de ser. Ya me está doliendo que algo andaba haciendo mal. Pero ahora sí, 40 por esos 4 quintos me dan 32 volts. Y 4 quintos por 10 serían 8, 32 y 8. Por aquí, ¿dónde estamos? Por aquí estarían pasando 32 volts de mayor a menor potencial, y por aquí estarían pasando 8 de mayor a menor potencial. Y ahora lo que queremos saber de este problema es el voltaje de Thevenin, que podríamos como imaginar un camino cerrado que estaría por aquí, y ese camino cerrado de todas maneras tendría que cumplir con ley de Kirchhoff de voltaje. Así que, por ejemplo, para saber el voltaje de Thevenin, lo podemos poner por acá. Para saber, por ley de Kirchhoff de voltaje sería el voltaje de A hacia B, que es el voltaje de Thevenin, más el voltaje de B hacia C, por ejemplo, le podremos poner, sería 8 volts, más el voltaje de C a A, que en este caso son menos 20, debería de dar igual a 0. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin es menos 12 es igual a 0. Entonces el voltaje de Thevenin sería igual a 12 volts. Aquí sí ya tendríamos la respuesta del voltaje de Thevenin. Ahora tendríamos que resolver este mismo circuito con esta parte del circuito donde está la resistencia en corto. Y para que estuviera rápido el video, lo tengo ya preparado. Que básicamente lo que tendríamos que sacar en este caso es la corriente en corto de aquí. Se parece un poquito al anterior circuito, pero en este caso está cambiando algo. Que, por ejemplo, si etiquetamos los nodos, estos dos nodos, como están conectados con un cable, serían el mismo nodo. Y ya, únicamente eso. Ahora, en vez de estar en serie, por ejemplo, en vez ahora de estar en serie estas resistencias, tenemos primero que estas dos resistencias están en paralelo. Y lo mismo aquí, están conectadas ambas de AB, y en estas ambas de B a C. Por lo tanto, el circuito reducido en este caso serían dos resistencias en serie, pero de estas dos en paralelo.
así que lo podríamos hacer rápido. Esto sí no voy a hacer ningún corte para que no quede tan largo el video. Bueno, en realidad con el corte quedaría más corto, pero igual, para no hacer el corte, lo hacemos de una vez. Y las resistencias equivalentes que saldrían aquí tendrían que ser, en este caso, la suma de las inversas, que sería 1 sobre 20 más 1 sobre 40. Bueno, lo podré hacer mentalmente, que sería aquí 3 sobre 40, entonces sería 40 tercios. Y algo así pasaría aquí, que sería 1 sobre 20 más 1 sobre 10, serían 3 sobre 20, entonces 20 sobre 3. Lo acabo de hacer todo mental. Pero si siguen este mismo procedimiento, van a tener por aquí 3 sobre 40, entonces sería 40 sobre 3 ohms. Y aquí más de lo mismo, 1 sobre 10 más 1 sobre 20 sería igual a 3 sobre 20, que sería igual a 20 tercios. Si quieren los procedimientos. Y tendríamos estas. Y para obtener la corriente que pasa por todo este circuito, sería básicamente el voltaje que hay aquí entre la suma de estas resistencias, que serían 60 tercios, que sería igual a 20 si no me equivoco. Entonces 40 sobre 20 sería igual a 2 amperes. 2 amperes que estarían pasando por todo este circuito. 2 amperes. 2 amperes. Bueno, lo escribí muy mal ese 2 amperes. Pero sí, por todo este circuito están pasando 2 amperes. Por lo tanto, ya podríamos sacar los voltajes que pasan por ahí, que sería 40 tercios por 2 es igual a 80 tercios. Bueno, sí, básicamente el voltaje que va a haber aquí sería 2 por 40, sería 80 tercios de mayor a menor potencial. Y aquí sería 2 por 20, 40 tercios de mayor a menor potencial. Estos voltajes que acabamos de sacar van a ser iguales a los que van a pasar por estos caminos cerrados, que sería 40 tercios de volts de mayor a menor potencial. Va a aplicar para estos dos, que, ya que esta resistencia que aquí representa a estas dos que estaban en paralelo, y esta resistencia de aquí va a representar a estas otras dos que estaban en paralelo también, de mayor a menor potencial. Entonces ya sabemos que por aquí están pasando 2 volts, 2 amperes, por aquí están saliendo 2. Entonces ya podríamos sacar las corrientes que pasan por cada una de las resistencias. Por ejemplo, sería 80 tercios sobre 20 sería igual a 4 tercios de ampere, que pasarían por aquí. Lo puedo escribir por acá, por ejemplo, 4 tercios de ampere. Y ahora, esos 80 tercios por sobre 40 me da igual a 2 tercios de ampere. En este sentido. Ahora igual, 40 tercios sobre 10 son 4 tercios, y sobre 20 2 tercios. Por aquí están pasando ahora 4 tercios de ampere, y por aquí 2 tercios. Y podríamos empezar a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente. Vamos a, por ejemplo, aplicarla en este nodo. Las corrientes que están entrando son estos 4 tercios de ampere, y las que están saliendo son la I en corto y los 2 tercios de ampere. Por lo tanto, si están entrando 4 tercios y están saliendo 2, por esta corriente en corto tendrían que salir los otros 2 tercios de amperes que faltan. Estos 2 tercios de amperes se suman a los 2 tercios que pasan por acá y dan 4 tercios, así que ya cumple con la ley de Kirchhoff de corriente. Por lo tanto, acabamos de obtener sin querer nuestra corriente en corto, que es igual a 2 tercios de ampere. Ahí está. Y ya habiendo obtenido la corriente en corto y el voltaje de Thevenin, podríamos sacar la resistencia de Thevenin, que sería, ya sabemos que el voltaje que nos acababa de salir, que dijimos que era 12, el voltaje que es 12 volts sobre la corriente que es 2 tercios
hay 2/3 de ampere, va a ser igual a 36/2, que sería igual a 18, si no me equivoco, 18 ohms. Por lo tanto, ya obteniendo, ya con todos los datos que ocupamos listos, podríamos armar nuestros circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. El de Thevenin ya sabemos que es una fuente de poder, sería una resistencia de Thevenin. Esta resistencia ya sabemos que es 18 ohms. Y la fuente de poder es el voltaje de Thevenin. Esto es el circuito equivalente de Thevenin. Y el de Norton sería una fuente de corriente en paralelo, a la resistencia de Thevenin, en paralelo a la salida. La fuente es la corriente en corto, que serían 2/3 de amperes, y la resistencia sería la de Thevenin. Eso sería Norton. Ya. Y así obtuvimos el circuito equivalente de Thevenin y el de Norton. Podríamos decir que nuestro circuito ya estaría terminado. Sí, ya está terminado. Espero les haya gustado. Cualquier duda que tengan, pues la pueden poner en los comentarios. Y hasta el próximo circuito.